Ya estamos de regreso. Agradezco el que me hayan acompañado estos 30 minutos de frente y estos 15 minutos de información para todos ustedes. Regreso para poner el tema sobre la mesa. El presidente de la República ahora este fin de semana tuvo que suspender su gira en el sureste mexicano, en Mérida. Regresó a la Ciudad de México para atenderse un caso de COVID. Sin embargo, esta última enfermedad del Ejecutivo Federal ha causado una gran controversia. ¿A qué se debe? ¿Por qué tanta expectativa y especulación en torno a la salud del presidente? ¿Es realmente importante para los mexicanos? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y al analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa, todo suyo. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludo, Raúl. A ver, sin duda es un tema de interés público, así lo considero, Víctor. El tema de la salud del presidente sí es un tema de interés público. Creo que sale del entorno del interés, digamos, de la vida privada del presidente. ¿Por qué? Porque se trata precisamente del presidente del país, de la investidura. Si algo le pasa al presidente en turno, al presidente del sexenio, es un asunto que nos interesa a todos los mexicanos, sobre todo porque hoy, ante las circunstancias que vive y que vivimos en México, en medio de un tema de polarización, con una jornada electoral importante para ya la sucesión en los próximos 17 meses, sí, un proceso donde está ya caminando el tema de la sucesión, me parece que es relevante la salud del presidente. Y me sigue llamando la atención, Víctor, para darte paso a tu primer análisis, es el tema de la forma errática cómo se maneja la información, al estilo de este gobierno, ¿sí? Tratando de ocultar, tratando de mentir. Bueno, no tratando de mentir, mintiendo sobre las cosas. Y si nos vamos a esta cronología de qué fue lo que pasó el domingo, sí, nos damos cuenta de ese espíritu que a veces hay de llevar las cosas por otro lado. Me voy a referir a lo publicado por este periodista del Diario de Yucatán, que fue el primero en dar a conocer que algo había pasado con el presidente durante su gira de trabajo en la ciudad de Mérida, ya en Yucatán. 12:10 de la tarde, es decir, apenas pasando el mediodía, este periodista Chan Camal, que es un nombre maya, Joaquín Orlando Chan Camal, que es del Diario de Yucatán, sí señaló que había tenido el presidente, se había desvanecido en una reunión en donde estaban presentes los de Fonatur y concretamente en la zona militar de Mérida. A la 1 de la tarde, a las 13:11, el vocero oficial, el hombre más cercano al presidente, Jesús Ramírez Cuevas, sí, desmiente y dice: es falso que el presidente esté en algún problema de salud, y el presidente continúa con su gira por el estado de Yucatán en el tema del Tren Maya. Una hora después, a las 2 de la tarde con 57 minutos, el Diario de Yucatán vuelve a dar a conocer datos, ¿sí?, de que lo que había pasado en la mañana, después del desayuno en la Casa Piedra allá en Mérida. Finalmente fue el mismo presidente, a través de un tuit a las 3 de la tarde con 32, que el presidente pone amigas y amigos, quitando un poco la forma en cómo el presidente normalmente se comunica a través de Twitter, y reconocía que su corazón estaba al 100, pero que había sido contagiado. A ver, ese no es el tuit que estamos buscando. Caray, disculpen. Eso es lo que pone el presidente López Obrador sobre el tema. Víctor. Fíjate, Raúl, que sí, yo diría que un espíritu de ocultamiento, ¿no? De ocultamiento de información ante un dato que obviamente nos lleva a la discusión en qué momento la vida del presidente pasa a ser privada y en qué momento lo que le ocurre al presidente es un asunto de interés público. Así es. Yo pienso que dependiendo obviamente de la investidura, todos tenemos derecho a una vida privada, pero también en función de nuestra actividad pública, nuestra vida privada se reduce en mucho, porque nos debemos ahora sí, en el buen sentido,
al escrutinio de la opinión pública y el escrutinio de la sociedad, y más cuando se trata de la salud del presidente. Y aquí sí yo veo un espíritu de ocultamiento, como en su momento llegó a ocurrir con Barbosa, ¿te acuerdas? En Puebla, que también se infartó y de repente dijeron que estaba muy normal y todo, hasta que ya era lo inevitable y nos tuvimos que enterar que pues había muerto en el inter del helicóptero que lo trasladaba a la Ciudad de México, cuando se decía que estaba bien y que nada más había sido un incidente menor. Son situaciones en las que todavía nuestra estructura de gobierno no da para poder definir exactamente qué es la transparencia y hasta dónde cuando se trata de asuntos del presidente. No es la primera vez, Raúl, me viene a la mente, no sé si recuerdas, en el periodo de Adolfo López Mateos, allá en el 64, se dice que las migrañas durante la mayor parte de su periodo no lo dejaron gobernar, tenía problemas de salud del presidente viajero Adolfo López Mateos, o las pastillas de Vicente Fox, que también fueron motivo de una gran discusión, y el Prozac, el famoso Prozac. ¿O qué me dices del alcoholismo de Felipe Calderón, que también podría considerarse un problema de salud pública que nunca se supo a realidad si era o no era? Y bueno, entramos en el terreno del sospechosismo porque nunca se dieron datos a conocer. Entonces sí nos enfrentamos ante un asunto que es cierto, es delicado, pero que también es obligación del Estado informar a cabalidad y con eficiencia sobre cuál es el estado real de salud de un presidente que, hay que recordar, no goza de cabal salud. Ya lo sabemos, tiene problemas de hipertiroidismo, de hipertensión arterial y bueno, y hay quien dice que hasta de diabetes, eso ya no me consta. Sí, bueno, a ver, lo has dicho. El presidente López Obrador tiene 69 años de edad, ¿sí? Ya mencionaste las enfermedades que por lo menos se ha reconocido que tiene el presidente, ha sido sometido a cateterismos, es decir, o sea, hay una razón simplemente por la edad que se pudiera pensar en que el estado de salud del presidente, y dadas las presiones que debe tener López Obrador en esta función que tiene, pues o sea, no sería raro que tuviera de alguna forma una enfermedad, deseando desde luego que tenga una pronta recuperación desde el punto de vista humano. Ahora, a mí lo que no me gusta es la forma como reacciona normalmente el gobierno. Es que contra lo que quieren sus adversarios, sí, el presidente está bien de salud. Se va a recuperar en Palacio Nacional, o por lo menos es lo que se ha dicho. No se sabe si está en Palacio Nacional o si está en alguna clínica de la Defensa o de la Marina recibiendo. Lo que se ha dicho en una forma muy ligera es que está en Palacio Nacional recuperándose del COVID por tercera ocasión en esto. Pero, a ver, siempre viene el tema de la especulación. Sí, ¿qué debe suceder si un presidente falta en funciones? De acuerdo al artículo 84 de la Constitución mexicana, si el presidente se ausenta en forma total, es decir, si muere, si en sus primeros 2 años de gobierno del sexenio, si inmediatamente entra en funciones el secretario de Gobernación y se convoca elecciones en un periodo de 60 días para organizar una jornada electoral y se tendría que elegir a un presidente sustituto, ¿sí? Esto es, desde luego, a un presidente interino es si sucede la ausencia a 2 años de la función del sexenio. Si esto llega a suceder después del segundo año, que es el caso del presidente López Obrador, sí, lo que tendría que suceder es que entre en funciones el secretario de Gobernación y tendría, desde luego, que convocar a elecciones en un periodo de 60 días. ¿Sí? Esto, lógicamente, Víctor, sería un asunto que, si esto llegara a ocurrir, pudiera generar, desde luego, convulsión política, ¿sí? Y eso es exactamente, por eso es importante y por eso es un tema, me parece, de interés público, por las circunstancias que vivimos políticamente en este caso. Así es que, deseando que el presidente se recupere próximamente y que, bueno, sigan los procesos institucionales que están marcados para esto, Víctor. Sí, Raúl, y la subjetividad también entra aquí. Mira, desgraciadamente para esta administración, y es un tema que hay que decirlo, también es una administración que ha abusado mucho de la reserva de datos, que yo te diría que es el ocultamiento de datos de alguna manera, utilizando argumentos como el de seguridad nacional. Seguridad nacional, Raúl, realmente es un término muy delicado y que se aplica
yo diría, muy pocos conceptos de nuestra vida pública que tendrían que ver con crimen organizado, tendría que ver con instalaciones militares, tendría que ver con asuntos de salud pública o de emergencias también ambientales. Pero eso de ya querer etiquetar prácticamente todo como una cuestión de seguridad nacional, como las obras públicas del presidente, o como los viajes del secretario de la Defensa, o como la discusión que se tiene ahora con la DEA, sinceramente, más que asuntos que se ocultan por cuestión de seguridad nacional, diría yo que son asuntos que se ocultan porque no quieren que sepamos lo que está pasando. Sí, tienes toda la razón, o sea que eso es lo que normalmente sucede con el tema del Tren Maya, con las inversiones en el aeropuerto Felipe Ángeles y todo esto. O sea, lamentablemente tenemos una política que se puede decir institucionalizada de ocultar las cosas en este sexenio y de no mostrarlo. Y el ejemplo más claro pues es el tema del INAI, y ya estoy tocando otro tema, pero que muestra claramente sí, la tendencia de una visión de este gobierno de tratar de ocultar muchos de los temas, incluso con este tema del INAI. Pero déjame regresar un poquito al tema de la ausencia del presidente, que, bueno, desde luego hay que tenerlo presente sin que esto signifique que es lo que pudiera suceder. Esperamos, insisto, que se recupere. Pero hay antecedentes y esas son las cosas que a veces entra en un terreno, como tú lo dices, de un presidente que esté incapacitado, ya sea por enfermedad o por cualquier otra cosa, para seguir gobernando, ¿sí? Que no creo que sea el caso del presidente López Obrador, ¿sí? Pero que en el pasado ha habido muchas, ya lo decías tú, cuando se hablaba de las depresiones que sufría el expresidente Vicente Fox y que por eso utilizaba el famoso Prozac, sí, o lo que se especulaba, que tú bien lo dices, que aunque el expresidente Calderón decía que le gustaba tomarse sus tequilas con los amigos, sí, y que muchas veces, muchas imágenes se vieron en donde podría trastabillar en este sentido, sin que de alguna forma, bueno, se pudiera señalar que tenía un problema de alcoholismo el presidente, sin que se pueda negar ni asegurar en este sentido, ¿no? Pero también el trato y la forma, ¿sí? El mismo presidente López Obrador en el 2014 publicaba un tuit que ya veíamos hace unos minutos, cuando el presidente Peña Nieto se enfermó y fue a cirugía por una cirugía de tiroides, te acordarás, ¿sí? Que se ausentó 3 días y que en aquel entonces el presidente López Obrador, que en aquel entonces pues era, digamos, un adversario de aquel entonces, dice: existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo, ni lo creo ni lo deseo, pero dice, esa es una buena salida para que su renuncia por su evidente incapacidad, ¿no? O sea, de alguna forma siempre hay un tuit, ¿no? Ahora, como dicen aquellos, siempre hay un tuit que puede mostrar, que puede señalar, que de esos tuits que hoy dices, bueno, pues este tuit fue que él puso el 5 de junio del 2014, sí, bueno, ahora puedes de alguna forma decir, mira cómo son las cosas, ¿no? Cuando era oposición, sí, él pedía que era pudiera mostrar, como dice, una evidente incapacidad, por lo que podría presentar su renuncia, ¿sí? Entonces, bueno, son las cosas de la política que tú le entiendes y te gusta mucho siempre este tema, Víctor. Oye, Raúl, y perdón bueno, nada más comentarte en este asunto de la especulación siempre. Este último tuit que escribe el presidente, por cierto, sería el primero, fíjate, en el que habla en primera persona. Cosa curiosa, ¿eh? El presidente siempre que se comunica habla en tercera persona. Siempre dice nosotros, nosotros nos ausentamos, tuvimos este problema, estoy enfrentado. No, rara vez, muy pocas veces, creo que nunca lo había oído, salvo este primer Twitter, habla en primera persona de ni modo, me pegó, que me diera la impresión de que fue otro quien lo redactó. Es una mera especulación, Raúl. Pues sí, no, pero ha llamado la atención el estilo de este tuit, por la forma en cómo lo señala, y también el referirse a amigos y amigas. De Fox yo lo hubiera esperado, pero eso que el presidente López Obrador lo diga, sí, no entra en una redacción regular de lo que ha tenido precisamente. Eres muy observador, mi querido Víctor, pero es especulación, mi querido. Todo esto como parte de lo que sucede. Desde luego es un asunto que estamos atentos y que de alguna forma pueda seguir
nuestro país, digamos, con todo este proceso de sucesión en calma, en paz, y desde luego es fundamental la presencia del presidente López Obrador, sí, sobre todo en el tema de la sucesión del grupo de Morena, y desde luego estar atentos a lo que sucede. Sí, no estoy de acuerdo con tantos memes que se publican en torno al tema de la salud del presidente, Claro. pero bueno, esto Y es lo que a sobra- veces se ha generado y bueno. en esta polarización que se ha hecho. Sí, y no está de más, Raúl, decirlo, porque sé que tú también compartes el sentimiento, al igual que yo. Deseamos que el presidente se recupere, sea cual sea el nivel de enfermedad. Desde luego. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con este tema.